Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños. Bienvenido a su programa La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite todas las semanas a esta misma hora, todos los sábados, y se supone que se retransmita los domingos, pero parece que tenemos un fallo técnico en la estación de que no se nos puede transmitir el programa. De todas maneras, TV Caricuao lo transmite todas las semanas, y por la red de YouTube usted puede tener acceso a nuestros programas La Voz del Pueblo de Dios. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa de esta semana. Rosa. Bueno, muy buenos días. Hoy 13 de junio del 2015. Damos bienvenida a todos nuestros hermanos a través de Radio Macarao y TV Caricuao. En los controles de Radio Macarao tenemos a Rafael Fernández y Manuel Maldonado. Por TV Caricuao a Jesús Blanco y Nelson Suárez. Y por supuesto el Espíritu Santo, productor de nuestro programa. Pablo. Bueno, mis queridos hermanos, vamos como siempre a ponernos en la presencia de Dios. Hoy la liturgia de la iglesia nos presenta un tema radicalmente importante que toca a la esencia de la vida cristiana. Vivimos en un mundo donde se valoriza y se toma en cuenta a los grandes, pero Jesús hace lo contrario. Él viene a levantar a lo pequeño y a lo humilde y a bajar de sus tronos a la gente que se cree grande y poderosa, como lo hizo María en su Magnificat. Por eso vamos a pedirle a Dios para que el Espíritu Santo venga a que nosotros podamos discernir el mensaje del Evangelio de hoy en esta primera parte de nuestro programa. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este hermoso día. Gracias por la vida y gracias porque tenemos tu palabra. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos tu palabra escrita por los apóstoles, inspirada por el Espíritu Santo? Estaríamos perdidos en un mundo lleno de egoísmo, de vanidad y de soberbia. Tú tienes un mundo maravilloso que quieres mostrarnos y nosotros tenemos el deber y el compromiso contigo de hacerlo conocer. Gracias por estas ondas radiales, televisivas y de las redes sociales que nos permiten llegar a nuestros hermanos en Venezuela y en todas partes del mundo. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos de las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de los cielos. Esa fue la misión que venía a hacer Jesús al mundo. Un reino totalmente contrario y distinto a los reinos de esta tierra. Razón tenía Jesús cuando le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Mi reino no se parece a los reinos de ustedes, que llenos de vanidad, que el grande explota al pequeño.
No, el reino que yo traigo es totalmente distinto al de ustedes, no se parece al de este mundo, porque tiene categorías y criterios totalmente distintos. Ustedes vienen a creerse superiores que los demás, humillan a los pobres y a los humildes, y yo he venido a hacer lo contrario. Yo he venido a levantar del polvo al que ha sido pisotado por ustedes, para levantarle la dignidad. Y mientras más humildes y más sencillos, precisamente están más preparados para mi reino. Por eso decía Jesús: si no te haces como un niño, no podrás entrar en el reino de Dios. También Jesucristo hablaba y explicaba toda esta parte del reino para entender que los apóstoles, como eran de este mundo, no entendían. Y por eso fue aquella escena donde Santiago y Juan tuvieron la osadía de decirle a Jesús que cuando se implantara su reino, que lo pusieran ellos a la derecha y a la izquierda, buscando privilegios, buscando prebenda, y Jesucristo los tuvo que regañar. Y los otros apóstoles se indignaron precisamente contra estos dos que querían ponerse por encima de ellos. Y Jesucristo dijo: el que quiera ser el primero, que se haga el esclavo y el servidor de los demás, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por los demás. Las categorías del reino de Dios son distintas a las categorías de este mundo. Hay que hacerse pequeño para entrar en el reino de Dios. Es muy importante este mensaje porque esta parábola, sobre todo las dos enseñanzas, tienen para nosotros una orientación vital para entender lo que es nuestra misión y para entender de que el reino de Dios se hace con la gente pobre, con la gente humilde. Por eso la iglesia ha determinado que la opción preferencial por los pobres es de vital importancia para que nosotros nos apoyemos en ello. He dicho muchas veces, y el evangelio no está dado a los ricos. Claro que sí, Jesucristo quiere la salvación, pero el rico tiene que bajarse de su soberbia, de su autosuficiencia y de estar humillando a los pobres. Precisamente él tiene que reducirse, poner al servicio de los pobres y respetar a los pobres para que él pueda entonces entrar en el reino del cielo, poniendo su riqueza y dejando su vanidad, dejando su orgullo y dejando su soberbia. Es la única forma como ellos pueden entrar. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad humana. Fíjense ustedes que Jesucristo, cuando compara el reino de Dios, lo compara con una semillita de mostaza. Yo nunca había visto una semillita de mostaza. Cuando yo tenía problemas de mis bronquios, yo fui aquí a un hospital especializado en vías respiratorias que existe aquí cerca del suroeste de Caracas, cerca de donde estamos nosotros, y allí yo tenía, un problema de asfixia casi cercano al asma, y el especialista no me podía atender y me trató de emergencia y me puso una semillita de mostaza arriba donde termina la uña, aquí en el... Y es increíble porque ahí están los nervios que tocan los bronquios. Y esa semilla de mostaza es como una especie de munición casi de hierro, una cosa seca, chiquitica. Y yo decía, ¿y cómo es que esto es una semilla de mostaza? Es una cosa mínima, pero dura y seca. Y uno dice, ¿cómo es posible que de ahí pueda salir un árbol tan frondoso? Bueno, Jesucristo usa eso y usa la naturaleza para poder explicarnos a nosotros que Él se vale de las cosas sencillas, que solamente puede actuar en la persona que se hace humilde y sencillo, que no se quita de la soberbia. En la soberbia y el orgullo no puede entrar o no puede actuar el Señor ni el Espíritu. Y tiene que haber humildad, tiene que haber sencillez. En la soberbia y en la vanidad y en el creerse mejor de los demás, ahí actúa no el Espíritu de Dios, sino el otro espíritu. Entonces yo creo que esto es una enseñanza muy importante. Fíjense ustedes cómo la labor nuestra es sembrar, y por eso Jesucristo usa la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que hace el sembrador? Prepara la tierra, la abona y echa la semilla. Pero una vez que echa la semilla, tiene que esperar, si es zanahoria, tiene que esperar creo que 4 meses. Y la papa unos cuantos meses más. Y se tiene que ir para la casa, allí a esperar 4 meses a que eso salga para él recoger la cosecha. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre tiene su misión,
pero el resto, el que da crecimiento, el que hace que esa semilla desarrolle y se haga una planta, eso es acción de Dios. Entonces a veces nosotros nos afanamos mucho por ver el fruto de la cosecha. Lo que tenemos es que trabajar para sembrar en el corazón de los seres humanos este mensaje y creer que Dios va a hacer el resto. Muchas veces queremos hacerlo todos nosotros. O otra cosa, también queremos que Dios baje a la tierra y coge el arado y lo haga todo. No se trata de eso, se trata de que nosotros tengamos una parte, pero que tengamos la fe y la confianza de que Dios va a trabajar. Muchas veces a mí se me ha dicho, pero padre, ¿usted cree que con las cuantas viejas que usted tiene ahí, usted va a cambiar a Venezuela y el mundo? Bueno, ese es el problema. Dios escoge lo que el mundo desprecia para transformar la tierra. Nosotros creemos en eso, creemos que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad, como decía San Pablo. Cuando yo me reconozco débil, entonces estoy fuerte, porque no me apoyo en mi fuerza, sino en la fuerza de Dios. Y de ahí está precisamente el trabajo de la iglesia y la fe que tenemos que tener en ese poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros si somos humildes y sencillos. Amén, amén, Pablo. Bueno, no, fíjate que el reino de Dios se parece a una semilla de mostaza, lo estás describiendo también. Pero fíjate que interesante, porque aquí también dice que se reunía en privado, porque Jesús hablaba en parábolas, pero lo explicaba en privado. Claro. Entonces, qué interesante, porque ¿por qué en parábola? Porque hablar en parábola a las personas. Si ellos están, muchos se acercan queriendo respuestas, y sin embargo las respuestas te vienen con cuentos. A mí me parece tan importante esto, porque imagínate cómo va a entender una persona. Quiero que me hables al respecto. Sí. ¿Cómo va a entender si está hablando puro en parábolas? Y después dice, no, en privado a lo más allegado. Sí, pero ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, Pablo? Sí, el problema es que, fíjense ustedes, creo que este planteamiento es importante, porque Jesús tiene una misión de transmitirle al mundo un lenguaje y un reino que es totalmente desconocido para el ser humano. Fíjense que el apóstol Pablo dice, ni el oído oyó, ni el ojo vio, ni la mente se imaginó lo que Dios nos tiene preparado. Entonces, como dice aquí al final de la parábola, le hablaba en parábola para adaptarse a la capacidad que ellos tienen de poder entender. A los niños se le hace la fábula. ¿Para qué son las fábulas? Es una manera de expresar de forma sencilla, tomando elementos de la naturaleza y de la vida diaria de una forma muy sencillita, para revelar cosas grandes. Eso es lo grande del misterio de Dios, que Él utiliza cosas sencillas. Los filósofos y los grandes economistas y todo, fíjense ustedes que cada vez que los economistas hablan, menos uno entiende de la economía. Entonces, ¿por qué? Porque hablan términos que uno no entiende. O el médico, cuando te empieza a hablar de las medicinas y de eso, uno no entiende nada, porque complican el lenguaje. Dios hace lo contrario en Jesucristo, nos pone el lenguaje bien sencillo, que precisamente están diciéndole a las personas ese mensaje que Cristo trae, ese reino de Dios, cómo es ese reino, cómo actúa ese reino. Y entonces se usa la parte de la naturaleza, sobre todo cuando Él le habla a los campesinos, ¿no, verdad? Él le habla a los campesinos y le habla en su lenguaje. El reino de los cielos se parece a un sembrador. Pero cuando le habla a los pescadores, Él le habla en su lenguaje. El reino de los cielos se parece a un pescador que echa la red, recoge los peces, los que no los aparta y los buenos los recoge. Es decir, habla de forma sencilla para que la gente lo pueda entender. Pero como dice, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Cuando aquellas personas reciben el mensaje, que son los discípulos, entonces ellos van y le preguntan el significado de las parábolas, entonces se los explica a nivel personal una vez que ya lo han captado. Pero me parece importante ese lenguaje. Dicho sea de paso, el Papa Francisco está preparando una encíclica que debe ser una belleza sobre la Pachamama, hermano, sobre la madre naturaleza y el respeto que nosotros tenemos que tener por la naturaleza. ¿Por qué? Porque en la naturaleza está expresado ese reino de Dios. Incluso la semana pasada que hablábamos sobre la Eucaristía, nosotros poníamos un ejemplo
de la libélula, no sé si lo pusimos la semana pasada, de ese grillo verde que se mete, que le llaman la langosta, que se mete en los sembrados y acaba con todo, una cosa tremenda. Bueno, ese grillo que es verde así, cuando preña el macho a la hembra, una vez que ya él preñó a la hembra, se devuelve y se deja comer por la hembra que preñó. ¿Qué quiere decir eso? Que él da una vida y sacrifica su vida para que esa vida que él engendró se alimente y viva. Eso es algo increíble. Ahí hay eso es un reflejo de lo que es Dios. Y la Eucaristía precisamente es eso. Ayer lo explicábamos en el taller. Sí, justamente, Pablo. Cómo Jesús precisamente se queda en una hostia, que es una gota de harina, y se hace presente allí para enseñarnos a nosotros que Él, el Rey de Reyes y Dios y Señor de Señores, se hace en lo más mínimo, en una semillita de mostaza, en lo más mínimo, para que nadie se soberbezca y se crea mejor que los demás, porque Él es el grande y se hace pequeñito para que nosotros no los podamos comer, porque Él quiere habitar en nuestro corazón. ¿Qué es una hostia? Una gota de harina. Eso es una señal increíble que nos toca a los cristianos cuando celebramos la cena, cuando celebramos la Eucaristía. Entonces todos estos elementos están señalando qué tipo de reino y qué tipo de Dios nosotros tenemos, contrario radicalmente a los criterios del mundo. Sí, justamente, Pablo, por allí quería retomar, porque a nivel de la humildad, ¿no? De esa semilla que crece. Ahora, la relación que tiene con el ser humano. Fíjate que con la persona, nosotros conversamos el día de ayer, en la noche, sobre el hombre cuando empieza a filosofar. Entonces busca dar explicación a través de su entendimiento, su limitado entendimiento. Y llega un momento en que la soberbia hace que ya no cree en nada sino en su propio razonamiento. Sin embargo, aquí vemos cómo en la parábola nos hablan de una semillita, algo que se coloca en el corazón y que el mismo Señor va alimentando hasta que crece a tal grado que entonces nos hace instrumento, porque también la parábola nos habla de que el árbol crece a tal magnitud que después al final vienen los pajaritos y se posan y comen del fruto. La más grande de las hortalizas, más pequeña semillita, se hace la más grande. Se hace la más grande. Entonces, fíjate qué interesante de todo esto, porque está centrado en lo que es la humildad, en eso, en permitir que sea el mismo Señor que tengamos la disposición para que Él haga el resto, porque parece ser que son esas dos dimensiones. Si yo no tengo la disposición para que Él pueda dar la maravilla de sí mismo en mi persona, entonces simplemente no se va a dar. Entonces, o lo contrario, o espero, como tú lo explicaste tan bien, espero simplemente que Él resuelva todo en mi vida y ni siquiera levanto la mano para decir, bueno, voy a tomar el arado. Entonces, son cosas tan interesantes y tan significativas que nos hablan de lo que, primero, lo que es la fe, y segundo, que el Señor nos llama a ser sus instrumentos, y no que diga que no puedo, sino que decir, Señor, siervo, como tú lo mencionaste inclusive, soy tu siervo, y haz en mí tu voluntad, y Él hará el resto. Yo creo que la lección de hoy es tan hermosa y tan significativa que es importante que la retomemos, inclusive en la familia, en los hogares, cuando hay problemas, dificultades, esa mamá, ese papá que tiene ese hijo, simplemente dejar que esa semillita se pose en medio de esa familia y en el Señor, con la disposición de dejarse guiar para que así pueda crecer todo eso que tiene que crecer y sanar lo que haya que sanar. Bueno, pues nada, yo creo que allí está el camino de la transformación de este mundo, y ahí están los valores que tenemos que enseñar desde la familia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a través de los medios de comunicación social, a través de las escuelas. Ese es un reto que nosotros tenemos, que va a contradecir el mundo. Friedrich Nietzsche, precisamente, que es el autor filosófico e intelectual del nazismo y del fascismo,
despreciaba a Jesucristo y despreciaba esta doctrina, diciendo de que no, que el hombre es grande cuando sabe humillar y cuando sabe imponerse sobre los demás y dominar a los demás. Bueno, ese es el anticristo, ese simplemente es el anticristo. Por eso es muy importante entender lo que Jesús quiso decir cuando dijo: aquel que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, seguimos con la segunda parte de nuestro programa de hoy. Precisamente vamos a tomar un artículo excelente, como siempre, de nuestro hermano el padre Bruno Renaud de la parroquia de Petare, que nos presenta precisamente algunos elementos de los valores del venezolano que coinciden precisamente con los valores del Evangelio y que lamentablemente a través de los medios y a través de tanta filosofía absurda se está dañando lo más rico de nuestro país y de nuestra cultura. Enseguida estamos con ese tema y con otras cosas de interés para todos ustedes a nivel nacional e internacional.